Bueno, continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Le damos una muy cordial bienvenida al doctor Gilberto Tobón. Hace ya tiempos que no lo teníamos. Tantas cosas que dijo aquí. Y tantas cosas que dijo aquí que muchos las cogieron y se las repostearon. Eso era, la coge el uno y la coge el otro. Doctor Tobón, ¿cómo me le va? Nacho, bien, muchas gracias. Lo primero sea agradecerle. Yo soy un hombre agradecido, que me parece que uno de los grandes defectos del ser humano es el desagradecimiento. De 10 personas que reciben una ayuda o lo que sea, 9 son ingratas y una es grata. Pero eso es suficiente. Esta casa para mí me sirvió de catapulta, de trampolín, para que me conocieran de manera más sistemática. Y he ido creciendo en las redes. Yo en este momento tengo 1 millón de seguidores. Me lancé a la política, pues, como lo dije en la campaña, porque yo soy un indignado, ¿cierto? Y en realidad tuve una votación, la quinta del país, 176.000 votos. Amén de los que me robaron, y lo dije públicamente y lo vuelvo a sostener. Alex Vega es un pillo, es un bandido, es un rufián, que en Colombia no le pasa nada, porque esto es un país de bandidos. Pero ese señor es atroz, atroz. Y estoy ahí. He tenido un periplo complicado, mucha gente no lo ha entendido. Espero que las preguntas sean bien intencionadas y no bregando a corcharme. A esta edad no es fácil, pero también puedo caer. También puedo caer. Le hago una pregunta. Diga. ¿Cuántos votos se le perdieron? ¿A cuántos pudo haber llegado usted? 176. Yo creo que pudo haber llegado a los 200.000. A los 200. ¿Y con eso usted hubiera sido senador? No. No. Quedaban faltando porque yo creo que en general la Fuerza Ciudadana le robaron votos en todo el país. Nosotros tuvimos una entrevista con él, Fuerza Ciudadana con él, a raíz de una denuncia pública que se hizo, donde se demostró que en el nombramiento de jurados estaba el principal chanchullo de la registraduría. Entonces el tipo, como buen hipócrita, llamó inmediatamente a Rafael Martínez, que era el que dirigía la campaña, y nos citó a su oficina a decir mentiras. Que no, que todo estaba muy controlado, que tal cosa, que a él le estaban diciendo petrista porque Petro le había dado la bendición y no sé qué. Yo salí con un sinsabor. Yo dije, este hombre es un hipócrita y un torcido, esto es la cosa más horrible. Y yo estoy seguro que el tipo le quitó voto a través de los jurados. Es que los jurados los compran. Entonces el jurado es el que se encarga de alterar el acta. Le quitan votos a unos como Claro, usted para dárselo a y le ponen a otros. ¿Y a quién se los pusieron en esta no, yo saber a quién se los tuvimos? pusieron no lo sé. sabemos. No lo sé. a los que pasaron, a los que ganaron. Es que es muy difícil saber a quién no. Mire, el carnaval de dinero que circuló en la elección, esto es brutal, usted no alcanza a imaginar. Hasta la policía repartía plata. ¿Cómo le parece? Eso es una cosa impresionante. Ya el voto no es a 50.000 pesos, a 100, a 150, hasta 300.000 pesos se pagó en la costa. Entonces, ¿cómo compite usted con eso? ¿Cómo compite? ¿De qué lugar del país fue la mayor votación que usted obtuvo? Bogotá. ¿Bogotá? Que, claro, bueno, que- pero usted hizo que- un trabajo de redes muy interesante, lo vi en centros No, y porque comerciales. Bogotá es voto de opinión. Sí. Más voto de opinión. En Bogotá tuve la mayor votación. Usted dice que vive un periplo complicado. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces no entiende las posturas políticas, ¿cierto? Entonces piensa, aquí el macartismo es algo pues al orden del día, ¿cierto? Macartizar al contrario. Entonces, pues yo fui objeto de muchas críticas, por ejemplo, de parte de un sector de la ultraderecha, ¿cierto? Hombre, Gilberto, usted dijo aquí en un programa que habían tuiteado 2 millones de personas habían visto una intervención mía aquí, ¿cierto? Sobre Petro. 2 millones de personas, ¿cierto? Entonces yo fui víctima de 2 corrientes, de la yihad uribista que existe, ¿cierto? Uribe es Dios, y si usted lo ataca, usted va a ser objeto de la guerra santa. Otra es la yihad petrista. Petro es Dios, y si usted lo ataca, va a ser objeto de la yihad petrista y será ejecutado, ¿cierto? Entonces yo fui objeto de esas 2 corrientes. Me importó un bledo. Punto. Yo con fanáticos no discuto. Yo con fanáticos no discuto. Es que hay mucho fanatismo. Demasiado, demasiado.
de lado y lado. Y es un de lado y fanatismo lado. que se está volviendo irracional. Total, no es está que el dejando ver fanatismo es realidades. siempre irracional y es a un paso de la violencia. Mire, yo leía y escuchaba mucho, entonces a usted le dicen tráfuga, le dicen que es muy anarquista. De hecho, por ahí en algún video usted dijo, sí, Sí, muchos sí, dicen que yo soy soy- anarquista. yo sí. Sí, güey. Y usted lo dijo ahí en un video con un muchacho en Bogotá muy interesante, lo vi. Este ir y venir suyo de pensamientos ha cambiado. ¿Usted todavía piensa lo que dijo de Petro? Yo no le voy a preguntar ni por Santos, ni por el Tabón, ni por el Duque, porque eso ya es historia. Pero ese video suyo contra Petro es duro. ¿Todavía piensa lo mismo? Vea, Nacho. Hay que saber leer las palabras, es de lo más difícil. Ser un buen hermeneuta, bueno para la hermenéutica, para la interpretación. A mí me preguntaron dos periodistas. Los periodistas colombianos son terribles, porque yo digo que son como la suegra del humorista Verdaguer. ¿No? Ya lo dije aquí. Preguntan por uno, contestan por uno y después dicen que uno está equivocado. Entonces me cogieron dos periodistas de región, de provincia, en Bucaramanga, y me preguntaron que si yo iba a votar por Petro. Y yo les dije, pues claro, yo acaso soy Pedro. ¿Lo va a negar 3 veces? Claro que yo voy a votar. Porque Petro me buscó a mí, entienda usted. Yo no busqué a Petro, yo no busco a nadie, Nacho. Y no es por soberbia, sino por mantener una independencia. De ahí donde está sentado estuvo Petro, ¿se acuerdan? Sí. Y que dijo, aquí es donde habla el señor Tobón, aquí no lo dijo. Este es el profesor donde habla. Y nosotros con mucho gusto aquí le damos el teléfono. Cátedra. Oiga, venga, vea. Yo dije, no, yo no soy Pedro, yo sí voy a votar por él, claro, yo no puedo negarlo 3 veces. ¿Por qué? ¿Sabe qué les dije? Porque es el menos malo. Casi se desmaya. Le dije, sí, es menos malo. Y no me cambié de ahí. La yihad petrista dijo que yo era un viejo anarquista, saboteador, que quería acabar con la candidatura de Petro. Y yo no me desmiento de eso. Mucho mejor que Fico. Mucho mejor que el ingeniero. Mucho mejor que los que estaban en contienda. ¿Usted no fue cercano? Pero no porque fuera el mejor, el salvador, el llamado a redimir la sociedad colombiana. No. Dije muy claro, el menos malo. El ingeniero estuvo también aquí en varias oportunidades, sí. El ingeniero Rodolfo Hernández. Yo soy muy amigo de él. Sí, eso le voy a preguntar, ¿qué pasó con esa amistad? No, ¿O en qué momento de pronto usted no estuvo conectado con la misma línea de él? No, a mí me pareció que el afer que le ocurrió con el hijo fue una cosa desastrosa y me parece que él no lo supo manejar. Lo de las basuras y todo eso. Vea el consejo que yo le hubiera dado. Véame ya no como expositor político, sino como práctico político, seguidor de Maquiavelo. Yo hubiera llevado el hijo a la fiscalía, con toda la televisión, con todos ustedes. Aquí está, recíbanlo, investíguenlo y si cometió algo, aquí se queda. ¿Y usted para dónde va? Para la presidencia de la República. Pero no lo hizo porque el sentimentalismo paternal jugó más. Yo era partidario de esa idea. Si él hubiera hecho eso, yo creo que hubiera podido salvar ese impasse. Pero esperen. Él me llamó a mí, no sé si en enero, y me dijo, Gilberto, quiero que encabeces la lista para el Senado. Si yo lo hubiera hecho, yo sería senador. Pero yo soy un hombre de palabra, o sea, en ese sentido soy mal político. Yo ya me había comprometido con Fuerza Ciudadana. Yo no los iba a dejar tirados, ¿cómo así? Estoy cambiando pues como las prostitutas, perdón nada más, como las putas pues de cliente. No, yo no, yo dije, no, tengo un compromiso. Y tengo que respetarlo, ingeniero. Ah, no, eso está muy bien. Y estás con Petro. Y le dije, estoy con Petro porque la organización está con Petro. Espera, yo le termino el cuento de Petro. Entonces Petro me llamó a mí de Italia. Gilberto, el pacto, tal cosa. Y yo le dije, sí, yo creo que es el momento de que tú llegues a la presidencia a tratar de hacer transformación. Gustavo, que yo lo trato así. No es presidente como los lambones nuestros, como ya mi mamá, ¿cierto? A todos los expresidentes le dije, presidente este viejo, no está tan lambón. No, presidente. Entonces yo le dije, vea Gustavo, si la lista es cerrada, no hay cama para tanta gente. Así le dije. Y dicho y hecho. Llegó la lista cerrada. Entonces me mandaron un peso pesado del pacto histórico, Clarita López, a debatir conmigo en las redes, y eso lo vieron miles de personas. Mire, no, es que la táctica correcta es la lista cerrada, con eso vamos a meter más. Y le dije, vea, Clarita, es que la discusión no es de táctica y no de principios. Le voy a decir una cosa, listas cerradas ha habido en Colombia, en esta republiqueta, desde hace 200 años todas han sido cerradas. Y si no, tomemos el siglo XIX, cuando se fundaron los partidos.
Y tomemos el siglo XX. ¿Quién hacía las listas del Partido Conservador? Laureano Gómez. Las del Partido Liberal, López Pumarejo. Después Lleras, después Turbay. Y ahora el imponderable César Gaviria. Y las del Partido Conservador las hace ahora Pastrana. Y las del Partido de Cambio Radical, el nieto adoptivo de Turbay Ayala, Vargas Lleras, porque es nieto de sangre de Lleras, pero es un turballista total. Las hace él. Y las del Centro Democrático, Álvaro. ¿Cuál es? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Vea clarita. Le voy a poner un ejemplo histórico. En Antioquia existió el cacique más grande del mundo en la política del país. Guerra. No era Santofimio, era don Bernardo Guerra Serna, el socio. El socio era turballista. Turbay ganó las primarias frente a Lleras. ¿Qué hicieron los lleristas? Se fueron todos para el directorio departamental. Y Bernardo Guerra, que era un gran político, les digo, bienvenido. Fueron a hacer las listas. A las 3 de la mañana no se habían podido poner de acuerdo. Valencia Jaramillo, un hombre muy fino, yo diría que demasiado, dijo: doctor Guerra, haga usted las listas. El socio las hace, es el bolígrafo de oro. Le puse ese ejemplo. ¿Y sabe qué me gritó? No, aquí no hay bolígrafo de oro. Y le dije, pero hay kilométrico. Y con él chulea Petro. Y así fue, así fue. Ese soy yo, Gilberto Tobón. Me fui para una lista abierta. ¿Por qué? Por un problema de principio. Además, yo quería que me contaran, Nacho. Y me fue bien en el conteo y en el reconteo me fue Entonces bien. usted no es petrista. No, yo no soy petrista ni antipetrista, no soy uribista ni antiuribista. Le voy a decir una cosa, yo no soy antiuribista, soy antiduquista. Aquí usted sentado le dije, antes de posicionarse, es un patán, es un bailarín de calidad, es un tocador de guitarra, es un besuqueador de señora, eso no sirve, es Robin Hood al revés. Y así jugué. Muy bien. Ah, María Andrea, usted tiene una pregunta. Sí, doctor Gilberto, es que lo escuchaba y se lo escucha pues con la misma vehemencia que antes de ingresar a la parte de la política hay una máxima de Groucho Marx y que usted la conoce muy bien. Estos son mis principios y si no le gusta le tengo otros. Sí. A usted les marcaron mucho ahí, inmediatamente se lanzó al Senado. ¿Usted considera que tiene parte de esa máxima cuando también sale en defensa del presidente Gustavo Petro? No, eso es diferente. El que se le aplique esa máxima y se la apliqué yo es a Roy Barreras. Yo dije, yo no puedo estar con Roy Barreras porque Roy Barreras es un marxista, seguidor del comediante Groucho Marx, y cité la frase de Groucho, ¿cierto? El problema de Petro es, yo defendí la candidatura a Petro y no me arrepiento, pues como iba a decir, yo la edifico, por Dios, es que entonces, un tipo que habla como un arriero, por favor, y me sostengo en eso, por favor, por favor. Ustedes lo imaginen en Naciones Unidas ahora el discurso, parceros y parceras, por Dios, ¿qué vamos a hacer? No, señor, yo soy una persona que me sostengo en las cosas. Yo voté por Petro y creo que Petro es el menos malo de lo que había y que Petro podía hacer reformas. Este país no tiene salvación en 4 años. Imposible, imposible. Ya empezaron las marchas. Lo dijo usted ahora, el país está partido. El país está partido. Y usted ahí mismo dijo en algún momento, Gustavo Petro dejó a Bogotá como si estuviera no, 6 meses más. Saliendo de una guerra bombardeada. No, me está citando recortado. Y una cita mal hecha es una tergiversación. Si hubiera durado 6 meses más, hubiera quedado como una ciudad bombardea 6 meses más. O no lo duró porque se le acabó el periodo. ¿Cierto? Se lo acabaron. No, mire, yo pienso que Petro va a hacer reformas, pero no las que piensa la gente, ni con el ritmo que la gente piensa. Él, para poder ser presidente, tuvo que moverse hacia el centro. El centro es un pantano, el centro es la derecha vergonzante, el centro no existe. Y en ese centro tiene unos socios que a mí no me gustan. Roy Barrera, el Tití Benedetti, el mismo Alejandro Gaviria. Neoliberal doctrinario, porque hay neoliberales por comisiones. Rudolf Gómez es uno de esos, por comisiones, ¿cierto? Y César Gaviria, neoliberal por comisiones. No, este es doctrinario, el Estado no sirve, solamente sirve el capital privado, y es un convencido de eso, y ha escrito libros y cree en eso. Petro, voy a decir una herejía aquí, pues. Cuidado. Petro está rodeado por el santismo. Entonces, malas lenguas, no yo, dicen, hombre, el gobierno de Petro es el 3er mandato de Santos. Santos me parece a mí horroroso. Horroroso. Yo lo denominé el Taur, es un jugador profesional de póker. Dejó el país sembrada con 250.000 hectáreas de coca, y lo dije aquí, Nacho,
No hay negocios de coca gratis, ni un pase. ¿Quién le pagó? Los que tenían la plata para pagarle por los sembrados, la FARC. La FARC, que yo dije aquí que era un cartel de las drogas y me sostengo en eso. Mire, se me ocurre una pregunta aquí que no la quiero dejar pasar. Usted nos dice que usted es cercano al ingeniero Rodolfo Hernández. Sí, claro, sigo siéndolo. ¿Piensa usted que no hubiese sido un buen presidente? Muy difícil, es muy difícil de controlarlo. Es muy inteligente, pero es muy difícil. Y le digo, no han sabido leer la renuncia de él. Yo no creo que el ingeniero vaya por la gobernación de Santander, ni por la alcaldía. Él no va a seguir dando puños allá, por la de Bogotá. ¿Por la alcaldía de Bogotá? Sí, y de pronto de la corona. ¿Por qué no? Bogotá es una metrópoli. Yo saqué la mayoría de mi votación allá, es voto de opinión. Está interesante ese análisis suyo. Sí, no, yo tengo buen olfato. Nacho, te lo he demostrado, yo tengo buen olfato. Vea usted. Profesor, usted dice que Petro no va a hacer las reformas que muchos piensan. ¿Qué reformas cree usted que va a hacer Gustavo Petro? Vea, si Gustavo Petro hace una reforma que es dificilísima, que es lograr desmovilizar al ELN, yo le doy al visto bueno. Dificilísimo, Nacho, ¿sabe por qué? Porque son unos fanáticos. Son el brazo armado de la teología de la liberación. Así me cuesta esto la vida. Son lo que son. Fundados por un cura, Camilo Torres, reforzados por otro cura, el cura Pérez, por otro cura, Domingo Laín. Son unos fanáticos religiosos. ¿Qué creen? Que la igualdad existe del Jesucristo, del Evangelio, no de los de San Pablo, que fue el que fundó el cristianismo, sino los verdaderos evangelistas, ¿cierto? Los pobres, no. Un rico no llegará al cielo. Es más fácil que pase un camello por el hueco y una aguja, bla, bla, bla. Mire, creen en eso. Eso es dificilísimo de desmovilizar, porque ¿qué le van a plantear a Petro? Háganos la revolución por decreto y nos desmovilizamos, por favor. Pero si él logra eso, extraordinario, extraordinario. Esa es una. ¿Qué otras? Otra Reformas. Una que me parece que no la va a hacer, fue la que yo más le dije que hiciera, la reforma de la justicia. Porque si no se reforma la justicia, la corrupción no se acaba, porque el aparato judicial está totalmente corrupto. Y usted lo ha hablado aquí, lo tuvimos un especial sobre la justicia con el doctor Todos. Es tenebroso. ¿Cómo llegan? Condenan la hija de la Merlano y la mandan para la casa. Nada de eso es gratis, hombre. Es que el aparato judicial está totalmente... Ese señor Bustos, se demoraron más de 4 años para darle orden de captura. Sus compañeros de grupo. Y entonces, entre otras, pues usted dice que esa no sale. ¿Y qué opina usted de la reforma tributaria, de lo que están hablando de la reforma a la salud? La reforma agraria. Reforma agraria. Reforma agraria no va a haber. Reforma agraria no va a haber. Él va a distribuir baldíos, él va a comprar algunas tierras, pero le voy a decir una cosa. Las rentas de la tierra son conversiones de las rentas de la coca. Composición del lugar. Me gusta poner ejemplos como los jesuitas, educo con ejemplos, composición del lugar. Entonces, fulano es tal del barrio de Antioquia, que lleva 30 años traqueteando y tiene 10.000 hectáreas, nechíos, no sé qué, se las va a dejar quitar. Sí, así es fácil. Por favor, vamos realistas. No va a haber reforma agraria, pero sí va a haber un proceso de compra de tierras y etcétera, que la va a hacer con plata del Estado y baldíos. Le voy a decir otra cosa. Colombia es un narcoestado, lo he dicho. Me sostengo en eso. Petro no puede acabar eso, no es capaz. Pues lo planteó allá en un discurso de Naciones Unidas, pero eso no es posible. Porque eso es un negocio tan grande, y Colombia es el principal productor, y Santo abrió más las puertas con la... ¿Quién para eso? ¿Quién para eso? Que fulano se entrega, que entregue. Es que ya le ensayó el torcido de Gaviria. ¿Por qué torcido? Porque estaba caliente el cadáver de Galán cuando negoció con ellos. Prueba reina, la cárcel de la catedral. Ya les olvidó. Es un país que no tiene memoria. Es la prueba reina de la negociación. ¿Qué entregaron? Nada. Pamplinas, casas viejas, fincas inservibles. No entregaron nada. ¿Y qué socios entregaron? ¿Qué socios? Los lavaperros. Te vas a entregar y vos sos socio mío. Vas a pagar 10 años, yo le doy la casita a tu mamá. Y quédate callado, sos socio mío. Listo, patrón. Eso fue una farsa. No es lo que terminó, en una guerra. Entonces, le quiero decir una cosa. Ese negocio es tan grande que aquí uno se entregue, vienen otros. Ay, si es una demanda efectiva.
Y ese negocio no se puede sostener sino por la violencia, Nacho. No hay otra Entonces, forma. ¿usted no está de acuerdo en esa propuesta que él dice? Venga, cuénteme, yo le dejo el 10% de eso. Aquí voy a negociar con todos los buenos, los malos, No, con los hombre, regulares. sí estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo, pero eso... No acaba. No acaba. Porque vendrán otros a quedar. Claro. O yo simplemente ¿Sabe legalizo y vuelvo y cuándo se arranco. acaba eso? Cuando legalicen las drogas duras, cuando legalicen la coca, la heroína, las anfetaminas. ¿Sabe cuándo? Me muero yo, usted no, porque es más joven que yo. Y no vemos eso. Porque los gringos tienen un mecanismo de control político con eso. Hay 3 narcoestados en América Latina: Colombia, Venezuela y México, de López Obrador de izquierda, un viejito mentiroso y farsante. Trabaja con los narcos, como lo trabajaron los otros dos. Entonces, ese paradigma de la paz total es meterse en una camisa de 11 varas, como dirían algunas personas en Colombia, porque es que ya estamos ofreciendo paz total. Le estoy diciendo, mientras exista el negocio, y ese negocio no lo puede acabar Petro, ni lo va a acabar Estados Unidos, va a seguir la violencia. ¿Y para qué meterme en algo que sé que es imposible? Porque Petro no es bobo. Bobo, no tiene de bobo nada. Entonces, Nada. ¿para qué hacer esa promesa? Yo nunca he si dicho que es bobo. incumplible? ¿Cuándo me he dicho? Nunca he dicho que es bobo. No, Ni Uribe. eso lo dije yo. ¿Cómo? Ni Uribe dice que bobo. No, Uribe es la contraparte. Es No, que por es eso una que moneda Uribe con dos dice que caras. Por Petro una es bobo. Petro y por la otra Uribe. Profesor- Inteligentísimos todos dos y astutos. Nacho hacía mención de la reforma tributaria. ¿Usted cómo lee esa reforma tributaria Vea. que se presentó, en lo que va, lo que se está discutiendo? Vea, tocarle la bolsa a los ricos es dificilísimo. Maquiavelo lo dice. No le toquéis nunca la bolsa a un poderoso, a un hombre. Más fácil os perdonará haberle faltado a la mujer, haberse cogido, que haberle tocado la bolsa. Y yo creo que eso es así. ¿Usted cree que un rico le va a tocar la bolsa? Pues, ¿cómo así que a mí me van a poner impuestos? A mí me tienen que dar excepciones. Van a resistir todo el tiempo. ¿Cómo? Como lo hacen ellos, con sobornos. Y es que sobornar a un parlamentario es como sobornar a una prostituta, no es sino caerle al precio. De estar circulando en ese parlamento los maletines de dinero, lo que usted no se Pues, imagina. venga, yo le pregunto una cosa. Petro iba solo a este mandato, supuestamente, todo esto, pero le tocó hacer una gran cantidad de alianzas políticas con Lógico. movimientos, porque si no, no se llega al poder, si uno no hace todas esas alianzas. Estoy de acuerdo, es que había que hacerlas. Había que hacerlas. Sí, pero es que vea, Nacho, yo no sé si su mamá le decía a usted, a mí la mía sí me decía cuando estaba chiquito, mi hijo, fíjese con quién se junta. ¿Se acuerda? Sí, señor. Mi hijo, bueno. Entonces, hay alianzas y alianzas. Por eso, ¿y él está bien juntado o no está bien No, juntado? yo creo que tiene unas compañías muy, muy regulares. Compañías muy jodidas. Doctor Gilberto, yo le pregunto, a ver, dentro de la baraja de opciones, usted siempre dijo que el menos malo era Gustavo Petro. Sí. ¿Qué le espera a Colombia? Porque no hablamos de buenos, desafortunadamente no hablamos de buenos, pero ¿qué le espera a Colombia con lo malo de Gustavo Petro y qué es lo bueno que puede tener Gustavo Petro? Vea, Gustavo Petro lo bueno que tiene es que va a intentar descongestionar, abrir esa olla de presión que la reforzó Iván Duque. Porque el tipo no hizo sino estupideces y enriquecerse. Eso sí lo digo, enriquecerse como el que más. Él y su socio Carrasquilla, ¿cierto? Eso fue un error, quiero decirlo así, de Uribe. Uribe se equivocó 2 veces. La primera vez un vivo, un super vivo, Santos, y la otra vez un bobo. Entonces él creyó que uno no puede manejar un bobo, porque usted le dice, haga esto y vaya a hacer otra cosa. Ni puede manejar un vivo, porque es que un vivo te trampea todo el tiempo. Entonces ese señor, yo le di gracias públicamente en uno de esos videos míos que lo vieron, no sé, de 300, 400 mil personas. Gracias, Iván Duque, por haber enterrado al Centro Democrático. Lo sepultó. Lo sepultó. Y es un hombre que no representa nada en la política nacional. Nada, no es nadie. Nadie va a salir a defenderlo. Te lo digo aquí, y a mí me gusta pronóstico. Nadie. Ese tipo puede terminar enredado en la Corte Penal Internacional más fácil que Uribe. ¿Con qué? Con falsos positivos, con muchas cosas que hizo. Tonterías.
Eso sí, riquísimo. A Pero propósito, venga, espere que no le de la contestó. reforma tributaria. No, pero no le contestó la pregunta, porque eso no dijo fue lo punto. bueno, pero el menos malo, ¿qué es lo malo, don Gilberto? No, es que en política, momentito. Pues, pero estamos hablando de Petro. De ¿Qué es lo Petro, bueno de Petro, Petro y qué es lo y malo de en Petro? política en general. Es que vos crees que Max Weber, le doy de contraparte a Max Weber para que usted lo refute. Max Weber define la política como un pacto con el demonio. Lo ve muy descabellado. Un pacto con el demonio. Max Weber, la política es un pacto con el demonio. Yo creo en eso. Por eso, ¿Y pero quién- entonces, y ¿qué es quién lo es el negativo demonio? de Petro y qué es lo positivo usted en la ya actualidad? dijo Lo lo positivo de positivo. Petro es Sí. que él puede abrirse a reformas. Eso Muy bien. fue lo positivo. Y lo Sí, negativo. Lo negativo. En su concepto. Tipo indescifrable. A Petro no le Venga. creen en el país. ¿Cómo? A Petro no le creen en el país. ¿No les creen quién? ¿No les creen las señoras que estuvieron hoy en la manifestación uribistas, que están histéricas? Pero mucha gente le cree. Mucha gente le cree. ¿Quiénes son entonces los que salieron a marchar hoy? Hoy. Profesor Gilberto, porque Clase media asustada. Gente del pueblo que la mueve. Esto es un país macondiano. Gente del pueblo que la mueven pobres para que no le pongan impuesto a los ricos. ¿Cómo no es usted eso? Eso es increíble. Vea. Petro va a tratar de redistribuir el ingreso. Tratar. Eso no es fácil. Eso no es fácil porque de la estructura de las finanzas públicas, el 75% está comprometido con la deuda externa. Y quien más la creó y la aumentó fue Iván Duque y Carrasquilla. Entonces queda un 25% para inversión, para pago de nómina. Dios, ¿usted qué puede hacer con eso? Pero sí puede ponerle impuesto a los ricos, yo creo que sí, y eso es lo que está, eso es lo que está chillando. Ay, la empresa la van a quebrar. Van a quebrar la empresa. Como les dijo el propio Petro. Entonces se van a ir del país, ¿para dónde? Para España, donde están los impuestos altos, para los grandes capitales. Para Estados Unidos, donde Biden nos va a tener que... ¿Para dónde van a ir? ¿Para dónde? Para Venezuela. No, usted dice que la política es un pacto con el demonio. no, Weber. Ah, bueno, él lo dice. ¿Cuál es el demonio de Petro? El demonio, es que el poder es una obsesión. El poder, dicen los chinos, el poder es como cabalgar sobre el lomo de un tigre. Maese tú. Ejemplo, Uribe, bájese pues. No me podía bajar. ¿Cómo ve usted? Y lo mismo va a devoraba. pasar con Petro. Claro, lo mismo va a pasar. ¿Cómo así? O sea, ¿Usted se está va a diciendo querer- que se va a querer quedar en el poder? No, él no se puede quedar. Petro no se puede quedar. ¿Por qué no? Puede mandarse una reforma y volver otra vez a No, la elección. es que esa reforma no, en Colombia en este momento no da. Porque es que Petro, para poderse mantener en el poder, ¿sabe qué puede tumbar a Petro? Me lo voy a decir, pues. Usted me tira a mí la lengua. Yo estoy de acuerdo con restablecer relaciones con Venezuela. ¿Sabe qué no me gustó del discurso de Petro en las Naciones Unidas? Que me pareció bueno. Que lo alabó mucho Putin, que es un mafioso. Aquí lo he dicho. Sí, sí. Putin es Pablo Emilio Escobar con bomba atómica. Que era muy bueno, que era muy buena perspectiva el gobierno de Petro. Y ustedes, este momento histórico se caracteriza a nivel mundial por una transición de imperios, entiéndanlo. Hay dos imperios en lucha y eso no termina sino con una guerra, niña, una guerra mundial. ¿Cuándo? No lo sé, pero termina en eso. Entre China, que es un país imperialista, socialismo no hay, es un país imperialista, y Estados Unidos, que es otro. Eso termina en esa guerra. Lo de Ucrania son los primeros juegos artificiales de eso y con muertos y con devastación y etc. Porque Putin es el gatillero de Xi Jinping. Sí, eso es lo que es. Entonces, espere. Entonces yo termino la reflexión. Entonces, Venezuela ya está comprometida con Rusia. Y es que Maduro les puede decir váyase y Putin se va. Ave María, como que se va. Tiene los aviones, tiene todo el armamento allá. No se va. Además, le debe 85.000 o 100.000 millones de dólares a China. China es la dueña de Venezuela. Está endeudado hasta el alma. Sí, pues, ¿qué? Entonces, si Petro se acerca mucho allá y eso se vuelve un refugio militar de Rusia, problemas vamos a tener los colombianos. Ese es su lado. No, débil. porque Biden aprieta a Petro. Biden y el Pentágono, que hubo pues, con nosotros no es con discursos,
¿Cómo así que se va a acercar usted a Petro? Petro se va a acercar a Maduro en tanto Maduro sigue acercándose a Rusia y a usted le está coqueteando Putin. Se pueden vinagrar las cosas. ¿Qué? ¿Qué concepto tiene usted de José Antonio Campo? Ah, Hablando de la reforma venga, entonces tributaria. vamos a hablar de dos cosas ahí para meternos, para que cerremos este primer bloque nacional y semi-internacional. Hablemos de ministros, ¿sí o no? Entonces empecemos con Ocampo, ¿qué le parece la de Minas? ¿Qué le parece la Corcho? Arranquemos con esa. Bueno, empecemos con Ocampo. Ocampo es un profesor universitario, muy brillante, escritor, tiene una historia económica de Colombia de las mejores, junto con la de Kalmanovic. Pero ha sido un hombre que ha trabajado para el capital internacional, para el Banco Mundial, para el Fondo Monetario, ha sido asesor. ¿Cómo va a pensar? Es un keynesiano. Él no va a pensar que el capital se debe acabar, como no lo va a pensar nunca Alejandro Gaviria, ¿cierto? Entonces, ¿el qué hace? Una reforma que se acomode. Es decir, le impone impuestos a los ricos, pero tampoco hasta asfixiarlos, ¿cierto? No, déjelos respirar. Ya va a modificar lo de los dividendos, ¿cierto? Lo del patrimonio. Y eso es lo que es él. Es un hombre capaz, pero es un tipo que ha trabajado con el capital internacional. Sigo, la ministra de Minas. Yo la llamo... Irene Vélez. La mujer da vivienda. Porque siempre está en el lugar equivocado, en el momento equivocado. No, eso es increíble, esa señora es increíble. Yo pues de Petro le dije, no hable, por favor, no hable, no hable. Yo la sostengo, pues no hable. Pero si es un buen nombramiento, una filósofa metida en un área tan importante, ¿o por qué cae No, porque ahí? es que En un tema tan espinoso. Sí, pues claro, pues porque es que Petro también come carreta, porque Petro tiene sus ideas, ¿cierto? Ajá. El decrecimiento, ¿cómo sale usted a decir que lo que hay que hacer es el decrecimiento? ¿Cómo va a decir usted que no va a producir más petróleo y entonces con qué va a reemplazar eso? Entonces la respuesta está ahí en los hechos, con coca, ¿cierto? Esa señora Muy bien. mete demasiado la pata, es la mujer da vivienda. Y la Corcho. La Corcho, siendo honor a su apellido, ella se puede meter en todas las tormentas y en todos los remolinos sin hundirse. Haciendo honor a su apellido, la Corcho ya no se hunde. Está totalmente respaldada por Petro. Y quiere que le diga una cosa. Yo, Gilberto Tobón, comparto eso, de acabar las EPS. Eso es una vagabundería, esa es la especulación, eso es lo más horroroso. Trabajan con la plata del Estado y se la roban. Pero entonces acabarlas para centralizarlas y después coger toda la platica y ahí sí repartírsela a todas las secretarías y politizar la salud en el país. Nacho, hay veces que hay que cambiar de ladrón, porque es que el que ya se conoce roba demasiado. Gaviria, aquí lo tuvimos sentado. Gaviria. Alejandro Gaviria, que no lo compañerito mío del colegio, estudiamos juntos, nos grabamos juntos. Y Gaviria salió con Aníbal Gaviria. Nos egresamos en el mismo año del colegio. Gaviria, qué hombre. De un lado después del otro. Fue el que explotó el... Yo se lo dije a él porque a mí me nombró Petro en la comisión de empalme y no fui sino a una reunión. ¿Por qué? Porque inmediatamente me di cuenta que ese iba a ser el ministro, entonces yo para qué iba a votar corriente allá. Y a mí Tolo y Maruja me habían puesto a circular como muy buen ministro de Educación. Pero eso no pasaba de ser un chiste de ella, que lo vieron millones de personas. Y yo le dije a él, porque fue muy diferente conmigo, yo le dije, ¿sabes una cosa, Alejandro? ¿Sabes por qué está aquí? ¿Por qué, Gilberto? Porque te vas a volver a lanzar de candidato en 4 años. Te voy a dar un consejo. No sigas hablando a favor de los grandes capitalistas, así no llegas nunca. Y se me sonrió. Muy bien. ¿Cuál ministro quieren ustedes preguntar para irnos ya en este bloque? Lo último frente a lo que él acabó de decir de este comité de empalme. ¿Le hicieron a usted algún ofrecimiento, profesor Gilberto, en este gobierno? No, sí me lo hizo. Me lo hizo Petro públicamente en un Twitter. Al otro día. Lástima que Gilberto Tobón Sanín no haya llegado al Senado. Oigan, la malicia de Petro, fruto de una táctica equivocada, o sea, porque no me fui en la lista errada del pacto histórico. Perdone, pero las puertas del gobierno están abiertas para él. Y este viejo de 73 años, ¿usted cree que le creí, Nacho? Nada, no le creí nada. Pero entonces, venga, yo creo pero entonces volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Usted al final dice que estuvo con Petro, pero no le cree a Petro, pero No, Petro no era le menos creo que malo. me fuera a nombrar. Bueno. Muy bien. Por último, el ministro de Defensa. Como raro, ¿no? No. Es que yo creo que el enroque del ministro de Defensa pasa a fiscal.
Uribe debe estar muy asustado y con razón, ¿cierto? Con razón. Yo estoy de acuerdo con ese nombramiento de ese ministro. ¿Sabe por qué? Porque era que había que limpiar el aparato militar y policivo. Es una labor como la que hizo Hércules, que tuvo 7 hazañas, y una de ellas era limpiar el establo de Augías. ¿Cierto? Un aparato militar y policivo comprometido con la delincuencia, hombre. Le doy un ejemplo. Pacífico, colombiano. ¿Cuántos miles de soldados hay allá? ¿Y cuántas toneladas de droga salen? Entonces yo decía, hombre, es que es muy sencillo. Están persiguiendo un narcotraficante grande. ¡Aló, acá! ¡Lo tenemos acá! Sí, informe. A 100 metros. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? No, se perdió. La lluvia de dólares no nos dejó ver. Bueno, voy a un corte. Lo vamos a dejar descansar un momento, vamos a un corte. Para hablar de política local, Nacho. Vámonos ya para... Y además nos dijo, comprometido, que tiene una chiva, para una exclusiva. que nos para dé la chiva. Vamos a decir Pero tiene que entenderme las metáforas, ¿oye? Sí, señor. Tiene que entenderme las metáforas. Muy bien, ya volvemos. Y los mensajes. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Si eres mujer mayor de 47 años y hombre mayor de 52 años y se le venció el término para regresar a Colpensiones, aún es posible lograrlo. En este Futuro Abogados le tenemos la solución. Consúltenos en el 310-665-8193. 310-665-8193. Bueno, y continuamos con esta charla con el doctor Gilberto Tobón. Ya está dicho, ministros, gobierno, nos dice que lo único que no le gusta es ese no sé, como esa carantoña que le hizo a Putin, compleja. No me gusta. Venezuela, Ese guiño, eso fue como sí, un un guiño. Venezuela es un mercado para muchos colombianos importante, de recuperación económica y de todo lo que uno quiera, bien interesante. Y bueno, ya nos dijo, sí le ofrecieron, pero no, ni nada, entonces nada, usted se quedó ya y usted se queda aquí en lo local. ¿Y a qué está dedicado el doctor Tobón? ¿O será que nos metemos y hablamos un poco de cómo ve usted? ¿Será que nuestro alcalde de la ciudad de Medellín podrá llegar a algo, terminar este cargo y será ministro de algo? Pero Nacho, ¿sabe? Antes de quién va a ser el heredero que usted le preguntaba. Bueno, ¿quién va a ser el heredero de Petro? No, vea, yo no sé el heredero de Petro. No lo sé. Hay varios candidatos. Uno es Roy Barreras. Un candidato de izquierda que pueda heredar a Petro. Pues uno que podría hacerlo y es mejor que Petro, pues como izquierdista, es Caicedo, el de Fuerza Ciudadana. Pero Caicedo, yo no veo a Petro apoyando a nada a Caicedo, en nada. Oiga, pues, en nada. ¿Por qué? Sus razones tendrá, pero porque el punto es que vos no podés hacer alianzas con derechistas curtidos. Vos no te puedes meter a una discoteca con los amigos bebedores y no salir borracho, es muy difícil. Entonces, es que son tiburones muy expertos. César Gaviria. Venga, entonces le cambio para que no se me vuelva al pasado, que usted ve, se me vuelve para todo y vuelve y nos saca todos esos restaurantes. ¿Por qué Daniel Quintero se siente tan cercano? ¿Qué está pretendiendo Daniel Quintero? Es que él lo ha dicho. Él lo ha dicho. Yo se lo oí de viva voz a él, cuando conversaba con él, antes de pelear con él, que él aspiraba a ser presidente. ¿Como heredero de Petro como una nueva tendencia? Estaba Duque, dijo, cuando fue elegido alcalde, que él aspiraba a ser presidente. ¿Y sabe qué le dije yo? Entonces no se tome fotos con Fajardo. Acá como vi yo de jodido. Porque Fajardo es un tipo quemado y no lo estaba. Y está lleno de potenciales investigaciones y después ocurrieron. Yo, es que yo soy bueno para ver el futuro. ¿Espera que pongo una empresa de esas? ¿Y Claudia López? No, hombre, es que Pues Claudia se ven muy López... distantes, pero esta semana, la No, semana es que pasada, no se vea estaba... distante, no, que la señora fracasó administrando a Bogotá. Es una señora histérica. La violencia es brutal y no puede hacer nada. Primero peleó con la policía y después terminó de amigo de ellos. Esa señora no es presidente de este país. Profesor, si no es indiscreto, ¿por qué peleó con Quintero? Porque yo no estaba de acuerdo cómo empezó a actuar en los 4 o 5 primeros meses y mandé una carta pública.
¿Sabe cuántas personas la leyeron? 350.000 y él sacó 305.000. La leyeron más de los votos de él. ¿Por qué se equivoca Daniel Quintero? No, porque mire, yo no estoy de acuerdo con esa polarización tan grande que ha llevado a la ciudad. Quintero. Sí, claro. Yo creo que el empresariado, y yo no soy hincha del empresariado, pero digo que el empresariado no hay que estarlo acosando, no, y sobre todo con falsas acusaciones. El grupo GEA está sometido a un ataque brutal, peor que el de Ucrania, por parte del señor Gilinski. Les va a quitar todas las empresas, ese es el objetivo. Al sacarlos de empresas públicas los debilitaron. Yo le digo una cosa, yo no estoy en contra del empresariado. Si yo fuera, es una hipótesis, no es que lo vaya a hacer, cuidadito pues Nacho, si yo fuera alcalde de Medellín, yo cambiaba totalmente esa política. No, yo me acercaría al empresariado, no para estarle dando privilegios, sino para dejarlo trabajar. Para dejarlo trabajar. Usted va a generar empleo, hágale, genere empleo. ¿Yo qué le tengo que suministrar como Estado? Infraestructura, darle la cobertura que tiene que darle el Estado para que el capital se pueda reproducir, ¿cierto? ¿Yo qué haría? Me buscaría en los barrios populares. Es que no se ha hecho nada por ellos. Entonces, si usted no hace nada por los barrios populares, eso se vuelve un caldo de cultivo permanente de la delincuencia. ¿Sabe una cosa? El error de Fico. Fico tenía una obsesión. Él debió buscar un psicoanalista con Paulo Emilio para que el psiquiatra le dijera, ¿usted tiene problemas con Paulo Emilio? Sí, sueño con él. Dijo, no, él está vivo. Vaya a los barrios populares. Y pregúntele a un muchachito de 5 años, ¿usted qué va a hacer cuando esté grande? Con Pablo Emilio Escobar. Es el imaginario colectivo. ¿Por qué? Porque no hay fuentes de nada. Entonces, la violencia, las bandas les dan empleo. Espérenme un momentico, empleo. Sí. Entonces, yo digo una cosa, yo me volcaría sobre eso. ¿Hacer qué? Talleres de escritura, teatro al aire libre, infraestructura, piscinas, canchas de fútbol, canchas de básquet, a mejorar los colegios y a dar renta básica. ¿Sabe que sí? Y con eso sí estoy de acuerdo con Petro, a dar renta básica. ¿De dónde va a salir? Si hay plata para apoyar a los ricos, ¿por qué no dar para los pobres? Tercero, mire, hay que descontaminar el río Medellín, totalmente, que eso vale mucho, me importa un chorizo, pero hay que hacerlo. Y mejorar la movilidad, que es un caos total. Medellín es un infierno. Y hay medidas para hacer eso. Entonces, venga que y bueno. hay que hacer una segunda línea del metro. No Yo la de de los alcalde no centros. la termino, pero le Tiene empiezo. todas las propuestas de un alcalde. Sí, claro. Pues que usted... No, ¿Qué va a hacer? Lo voy a decir la verdad, Nacho, le voy a decir la verdad. Dígame. Miles de personas, miles, porque a mí me sigue 1 millón de personas, me escriben permanentemente, profe Tobón, a mí me gusta que me digan profe, no doctor. Profe Tobón, láncese a la alcaldía. Profe Tobón, salve a Bueno, Medellín. entonces, profe Tobón, Y yo le he hago dicho- una pregunta. A mí me llegó un run aquí a la primera mesa de opinión de A ver. Antioquia que Petro lo estaba buscando a usted para que usted se lanzara a la gobernación de Antioquia Sí. por el pacto histórico. Sí, ¿Verdad sí. o mentiras? Eso fue verdad. Eso es verdad. Pero no para esta gobernación, sino en anterioridad, sí. Muy bien. Sí. Si él hiciera la propuesta en este momento para usted lanzarse a la gobernación por el pacto histórico, ¿usted lo haría? Porque es que realmente no tienen como candidatos en Antioquia. Espere un momentico. Yo creo que usted, aunque usted es muy amigo de Aníbal, porque estudió con él, yo creo que Aníbal ya no pone gobernador. No pone. Él lo que tiene que hacer es terminar su gobernación. Es un hombre capaz, es capaz y es administrador, pero lleno de problemas. Segundo, el Partido Liberal está en una decadencia total. César Gaviria lo liquidó. Yo lo pensaría 2 veces. Yo no le diría que sí. ¿Sabe por qué? Pues es que yo soy un hombre muy franco. Hay que visitar 125 municipios. Hay municipios a 8 y 10 horas de Medellín. Y yo tengo 73 años. Claro que me siento vital. Creo que en la forma de hablar se me siente, ¿cierto? Yo me siento vital. Es que 125. En cambio aquí son menos, son como que... Son 16 comunas. o sea que- y hay 5 eso, corregimientos. más O fácil. sea que O sea, ya que más el fácil las ofrecimiento visitas. es a la alcaldía. Más fácil las visitas. Entonces, si el ofrecimiento No, es a la espere, alcaldía. ahí si le hacen el ofrecimiento No, a la alcaldía no. o se va Yo por quiero firmas. ser un candidato, si lo fuera, de unidad, no de división. Yo no quiero ser un candidato que divida la ciudad de Medellín. La ciudad de Medellín hay que unirla.
¿Me siento capaz de eso? Me siento capaz de unirla. Le repito, no soy un hombre de odio. Es que yo no soy antiuribista, te confieso eso. Yo soy antiduquista. A mí me parece que Uribe cometió errores. Le voy a decir por qué. Porque la gerencia de él es una gerencia al menudeo. Del menudeo. Una gerencia al menudeo. Entonces Uribe le dijo a los militares: me informan todos los operativos contra la guerrilla. Orden. Todos, a los suboficiales, operativos. Presidente, hay un operativo contra la guerrilla en las serranías del Perijá. Pase que ahí está el teniente. Teniente, habla con Álvaro Uribe Vélez. Mejor dicho, las gónadas al suelo, ¿cierto? Presidente, dígame, ¿cuántos guerrilleros hay? Aproximadamente 150. ¿Y usted cuántos hombres tiene? 200. ¿Y qué está esperando para resolver el problema? Mientras el hombre cuelga, el cabo le dice: se pasaron para Venezuela, porque la serranía del Perijá pasaron. ¿Y qué vamos a hacer, cabo? Dijo: no, ahí están los montañeros, los campesinos. Hagámosle. Profe Tobón. No fue él no les dijo hagan falsos positivos, sino que les respiraba en la nuca. Porque además la policía y el ejército estaban en los cuarteles jugando chucha y haciendo voltacanelas. Y él llegó con el surriago y con el sombrero montoño y para afuera, que estamos en guerra. Hacia adentro, hacia afuera internacionalmente. No, aquí no hay guerra, hay terrorismo. Y los sacó. Los puso a trabajar. Bueno, entonces él, oiga lo que voy a decir, que me importa lo que digan los allí. Él no ordenó los falsos positivos. Fueron los militares, que son educados para matar gente, los que en su afán de hay que hacer algo, se pusieron a hacer eso. Se pusieron a hacer eso. Uribe no hizo eso. Yo lo defiendo desde aquí. Así me caigan encima rayo y centella. Pero su gerencia al menudeo facilitó eso. ¿Qué creo yo? Sí, hay que hacer una amnistía general. Entre ellos, a Uribe. Déjenlo descansar. ¿Cómo van a seguir en ese empeño pues, de encarcelarlo? Que lo tiene como una obsesión, Cepeda. ¿Cierto? Vayan del psicoanalista, se lo paga la EPS del Senado y tranquilícese. Olvídese de ese señor. Déjenlo ennietecer tranquilamente en el UR. La oposición la veo con muchas dificultades. ¿Sabe a quién va a ser la jefe de la oposición? Ya lo es. María Fernanda Cabal. La pasionaria, que es palomita, no da para eso. Pero tiene que taparle la boca al marido o divorciarse de él. A José Félix. ¡Ah, qué hombre tan torpe! Ya está bregando a hablar otra vez del parámetro. No, con walkie-talkies, por Dios. Profesor, usted dice que llegaría a unir. ¿Con qué partido se puede unir la ciudad de Medellín? Con todo el que quiera transformar a Medellín. Con todo el que quiera que Medellín vuelva a ser la segunda ciudad más importante y la más dinámica del país. Y que no sea con favoritismos. ¿Cierto? Hay que dejar trabajar a los empresarios. Hay que ayudar, pero no solamente con caridad cristiana, sino con trabajo en los barrios populares. Hay demasiados recursos. Medellín no tiene pues 6,5 billones de presupuesto. Pero todo el que quiera con firmas o con un partido en específico. Vea, si me toca por firma lo hago. Y una vez me lance, no me he lanzado. Estoy diciendo que me están escribiendo. Una vez me lance, no tengo reversa. Así se lance Fico. No tengo reversa. Me hago moler. ¿Recibiría el apoyo de Quintero y su gente? Vea, no, esa pregunta es muy... Usted dijo que le llegamos duro, pero muy poquito. provocadora. Le quiero decir lo siguiente. Yo en este momento no tengo obsesiones anti Daniel Quintero. No estoy de acuerdo con él. Lo digo claramente. Pero no tengo esa obsesión. Que hay que sacarlo, ya no lo pudieron sacar. Usted lo sabe muy bien, ya no lo pudieron sacar. Ya se quedó. Que él vaya a ser presidente de la República, amanecerá y veremos. Amanecerá y veremos. Pero todavía tiene un 45-50% de apoyo. Yo le voy a decir una cosa, yo no voy a gobernar con retrovisor. Yo no necesito eso. Que eso mal esto y que yo lo estoy haciendo bien, no. Yo empiezo a trabajar, a hacer cosas por la ciudad. No gobernaría con retrovisor. No gobernaría con retrovisor. Y seguiría el consejo de mi mamá.
¿Qué es cuál? Mijo, fíjese con quién se va. Profe Tobón, gracias por acompañarnos, nos cogió la noche, ya nos dio su chiva. Eso es lanzamiento. Prácticamente hizo Prácticamente. lanzamiento. ¿Qué va a hacer el Están diciendo que me la... Yo no voy a gobernar con retrovisor, fue lo último que le escuché yo. Si llegara a ser alcalde. Tranquilo, estamos a un añito y un poco. Pero falta mucho. Muchas gracias por haber A aceptado la usted, invitación. Nacho, vivo muy agradecido con usted. Muchas lo digo gracias. públicamente. Muchas gracias. Me encanta estar aquí con usted. Y lo veo a usted muy político ya. Ah, sí. ¿Ven? Nunca es tarde. Ah, ¿Alguna cosita aprendido en... vamos a hacer una muy breve pausa y ya volvemos con ustedes.